las 7, 9 o 11 de la mañana. Inscríbete en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Búscanos como Vida Abundante Heredia. Bienvenidos, Vida Abundante Virtual. Les recordamos que la iglesia no se cierra, porque la iglesia no es un templo. La iglesia somos usted y yo. Así que qué bueno verlos este fin de semana, cada uno en nuestros hogares, en nuestras casas, en familia, en un grupo grande como este, a través de YouTube o de las redes sociales, todos los sábados a las 6 de la tarde, recuérdele, o los domingos a las 7 de la mañana, domingo a las 9 de la mañana y domingos a las 11 de la mañana, hora centroamericana. Los esperamos en esta plataforma donde miles y miles de cristianos en Costa Rica, en San Rafael de Heredia y en el mundo entero nos conectamos para aprender más de la palabra de Dios. Y les recordamos que estamos en fin de semana en grupo grande, pero entre semana en grupo mediano. De lunes a viernes a las 12 mediodía, hora de Centroamérica. Estamos con una cápsula de esperanza. Recomiéndala, compártela, porque en medio de malas noticias, en medio de virus, de coronavirus, de toda esa tragedia mundial, hay un mensaje de esperanza. Cada día, de lunes a viernes, 12:30, sintonícenos también en YouTube Vida Abundante Heredia o también en nuestras redes sociales. Y quiero felicitarlos a todos los grupos pequeños que tenemos en toda la ciudad. Más de 1,200 personas están en grupos pequeños en los cuales están aprendiendo la Biblia y continuamos con nuestra serie que se llama Hijo de Dios. Hijo de Dios, recuerde que usted tiene el librito de trabajo en el cual usted puede apuntar y anotar todo lo que vamos aprendiendo y el DVD de la enseñanza. Si usted quiere obtener esos materiales gratuitos también a través de nuestros grupos pequeños, localícenos, porque seguimos en esta serie que se llama Hijo de Dios. Hemos estado analizando en estas últimas semanas y hablando acerca del bautismo de Jesús, de la tentación de Jesús, del sufrimiento de Jesús y de la muerte de Jesús la semana pasada. Este fin de semana nos convoca su máxima historia, la resurrección de Jesús. Amigos, que la cuarentena en nuestros hogares no nos haga perder de vista la cuaresma. Que la cuarentena no nos haga olvidar el tiempo de cuaresma, un tiempo donde hemos como iglesia apartado esos últimos 40 días para preparar nuestro corazón para el gran fin de semana de resurrección. Así que este mensaje va a ir preparándonos a cada uno de nosotros para el clímax de la historia. Deseo transportarlo en ese momento a los últimos minutos de la crucifixión. Jesús ha estado ya por 6 largas horas en la cruz. Ahora Él mira al cielo y dice sus últimas palabras y Él dice: Padre, todo se ha cumplido. Con esta afirmación, Jesús vino a culminar lo que Él vino a realizar a la tierra. Al morir Jesús, amigos, la historia no se termina. La Biblia dice que un hombre llamado José de Arimatea fue a Pilato y le pidió el cuerpo a Jesús. El cuerpo de Jesús se lo pidió y según la costumbre judía, José preparó el cuerpo para la sepultura y con ayuda de Nicodemo mezcló unos 34 kilos de mirra y aloe y envolvió en vendas el cuerpo de Jesús con esas especias aromáticas. De ahí José lo llevó a un sepulcro de su propiedad que él había cavado en roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro a fin de sellarlo. Cualquiera que mirara esta escena se llevaría la impresión de que esta gran historia de Jesús había finalizado. Prácticamente todos los seguidores de Jesús se dispersaron temiendo que corrían peligro de muerte. El mundo de los discípulos se había derrumbado. Las ilusiones que se habían hecho se convirtieron en pesadillas. Habían dedicado 3 años de su vida a seguir a este hombre que afirmaba que era Dios en carne y hueso. Y ahora muchos de ellos volverían a la vida que tenían antes de Cristo. La vida de pescadores, la vida de médicos, la vida de recaudadores de impuestos, etc. Ahora los discípulos de Jesús se habían esfumado.
Y al día siguiente, los jefes de los sacerdotes y los fariseos, los religiosos de la época, vuelven a Pilato y le dicen, léalo conmigo en Mateo capítulo 27, 62 a 64, la escritura dice en Mateo, al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, les dijo, a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Amigos, la historia continúa. Continúa diciendo que al 3er día de la muerte de Jesús hubo otro violento terremoto. Ya había habido uno cuando Jesús murió en la cruz, pero 3 días después hubo otro terremoto, pero a diferencia del primero, este terremoto no anunciaba su muerte, sino que este terremoto anunciaba su resurrección. Y en Mateo capítulo 28 la Biblia dice que un ángel quitó la piedra del sepulcro. Cuando María Magdalena y María la madre de Jacob se acercaron al sepulcro, encontraron a un ángel. Léalo conmigo, Mateo 28 del 5 al 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. A mí me encantan estos versos, pero específicamente el versículo que sigue, el versículo 8, me encantan sobremanera, porque dice el versículo 8 de la siguiente manera. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Amigos, me imagino que si yo hubiera tenido una conversación con un ángel, sentado en una enorme roca que había tapado la entrada de un sepulcro, yo también hubiera estado aterrado de miedo. Es que la única emoción más fuerte que el temor que estas mujeres están sintiendo es una extraña experiencia ahora de esperanza y de gozo de saber que Jesús había resucitado y había vencido la muerte con poder. ¿Usted ha experimentado el sentimiento de la muerte de un ser querido? Yo sé que seguramente sí. Algunos de nosotros hemos llorado la muerte de un ser querido. Pero le pregunto, ¿usted algún día ha experimentado la sensación de que un ser querido vuelve de la muerte? ¿Sabe qué significa? ¿Cómo se siente? Yo sí. Quiero contarle la historia. Yo sí lo experimenté. Hace como 30 años de esa historia. Estoy en un restaurante de comida rápida y tenía no sé cuántos años, era un adolescente. En ese momento estoy con mis hermanas y reciben una llamada de teléfono. Una de ellas tenía los primeros celulares con antenas, aquellos celulares grandes que salían. Y alguien le está diciendo a ella que mi mamá había fallecido. Ella empieza a su rostro transformarse, a decirle a mi hermana mayor que mi madre ha fallecido. Me lo dicen a mí al oído, yo tengo mis sobrinos, todo el mundo comienza a llorar. La cajera que nos está atendiendo no sabe qué hacer, se da cuenta que hay una emergencia familiar, nos despacha rápidamente, nos montamos en el carro, llegamos a la casa y mi mamá no está mi mamá. Pasa 1 hora, pasan 2 horas, llamamos a los hospitales, a todos, a los médicos, a la gente conocida, nadie sabe dónde está mi mamá. La última noticia es que mi mamá había fallecido. A las 3 horas del autobús al frente de mi casa, que era la parada, se baja mi mamá, caminando campante. Fue una sensación tan extraña verla caminando. Hasta el día de hoy nosotros no entendemos quién nos dio esa falsa noticia y esa crueldad. Yo siempre crecí con el temor
de la temprana muerte de mis padres, porque yo fui el hijo de la edad muy grande de mis padres. O sea, yo fui el ángulo, el gol en el ángulo, ¿verdad? La bala perdida en mi familia. Así que yo siempre de niño tenía ese miedo de que uno de mis padres muriera cuando yo fuera niño, que no me viera nunca terminar mis estudios o casarme o lo que fuese. Así que ese día fue un día muy trágico, pero al mismo momento muy, muy bonito, muy extraño, porque mami regresó. No, no estaba muerta, no estaba muerta, andaba de parranda la bandida, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios todavía hoy la conservamos con nosotros. El fin de semana me enviaron la fotografía de ella viendo la transmisión, así que saludo a mi mamita donde nos está viendo. Pero es interesante la sensación de sentir que un ser querido vuelve de la muerte. Volvamos a la historia de una resurrección verdadera. Tomemos un momento para hacer un recuento de lo que sabemos, según la Escritura, de este sorprendente suceso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió en la resurrección de Jesús? Ocurrieron 6 cosas que deben ser de relevancia para usted y para mí. Número uno, la seguridad romana fue quebrantada. Es que se rompió el sello. En Mateo capítulo 27, versículos 65 al 66, dice la Escritura: llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos se fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Dejaron una guardia puesta. No fue 1, 2, 3 soldados. De 8 a 16 soldados estaban resguardando esta gran piedra. Amigos, el castigo por romper ese sello romano era muy severo. Nada más y nada menos que ser crucificado boca abajo. Era el castigo de romper el sello de una sepultura como esta. Y dice la Biblia que la seguridad romana fue quebrantada. Fue lo primero que ocurrió ese domingo de resurrección. Lo segundo, número 2, lo segundo que ocurre es que esta gran piedra fue removida. Esta piedra grande que pesaba unas 2,5 toneladas había sido puesta en el sepulcro. Y ahora el Evangelio de Mateo capítulo 28 del versículo 2 al versículo 4 nos dice: sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto, el de este ángel, era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron ¿a qué dice? A temblar y quedaron como muertos. Es que los autores de cada uno de los 4 evangelios aseveran que la piedra fue quitada y fue corrida de la entrada. Yo me pregunto, ¿falló la guardia? ¿Falló la guardia, amigos? ¿Qué le pasó a esta disciplinada guardia romana? Los soldados tuvieron tanto miedo que los ángeles del Señor, de los ángeles, que ellos se pusieron a temblar. Quedaron, dice la Biblia, como muertos. Lo segundo que ocurrió fue que la gran piedra fue removida. Número 3, por favor. Desapareció el cuerpo. Esto fue lo que ocurrió. Lo tercero que ocurre en la resurrección de Jesús es la desaparición del cuerpo de Jesús. Quedaron solo las vendas y el sudario en el que habían envuelto la cabeza de Jesús. Pedro llegó al sepulcro, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Vamos conmigo a Lucas 24, versículo 12, que dice: Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Amigos, el cuerpo no estaba en la tumba. El cuerpo había desaparecido.
Número 4, lo cuarto que ocurrió fue que hubo testigos presenciales de esta historia. Hubo gente que vio a Jesús resucitado, que lo vio aparecer una y otra vez vivo, hablando, comiendo, predicando, caminando. Hubo testigos presenciales. Ahí en su casa, con su familia, en estos días antes del domingo de resurrección, usted puede leer el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el capítulo 21. Léalo con detenimiento y usted va a encontrar ahí muchos testigos, porque hubo testigos oculares. Ahora, en cualquier juicio, el testimonio más convincente en cualquier estrado del mundo es el del testigo ocular, que da fe de que presenció lo ocurrido. Y la Biblia dice que Jesús se le apareció a varios grupos de personas. Entre ellos, a un grupo, dice la Biblia en los evangelios, de más de 500 personas al mismo tiempo. Así que hubo testigos presenciales de su resurrección. Número 5. Lo quinto que ocurrió fue que los discípulos sufrieron una transformación, algo impresionante. En el libro de Hechos, también se lo voy a dejar de tarea en estos días que tal vez tenemos más tiempo para leer la Biblia, para leerla en familia. En Hechos capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 47, encontramos una transformación de los discípulos. Aquellos discípulos que usted y yo leíamos en los evangelios fueron transformados, ahora son diferentes. Tienen unos ojos diferentes, una valentía, un coraje, una predicación, un ánimo. Algo ocurrió cuando ellos vieron a Cristo resucitado. Un poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos ahora. Hay que reconocer que la causa, amigos, de la extensión del Evangelio no fue la riqueza moral del Sermón del Monte, por ejemplo. La causa de que el Evangelio se ha extendido por todo el mundo por más de 2000 años no es solamente de que la Biblia tiene lindas historias y una buena moral y buenos principios. No solamente es eso, sino que la palabra de Dios ha transformado vidas por la certeza de que Jesús ha resucitado. De lo contrario, ¿cómo se explica usted? ¿Cómo nos explicamos que Pedro, discípulo que había negado al maestro antes de que cantara el gallo, ahora, después de la resurrección, lo tenemos con tanta convicción predicando? Por ejemplo, el día de Pentecostés. Y como resultado de la predicación de Pedro, más de 3000 personas recibieron su mensaje, fueron bautizados aquel mismo día y se unieron a la iglesia. 3000 personas. ¿Qué es la diferencia del Pedro que niega a Jesús 3 veces y el Pedro que predica ahora? ¿Cuál es la diferencia? El poder de transformación de este mensaje de la resurrección. Y este es solamente un ejemplo de lo que hicieron sus discípulos por la causa de Cristo después de su resurrección. Incluso su disposición a morir por Jesús. Ahora ellos están listos. Mátenme si quieren. Mátenme, crucifíquenme como el maestro. Los discípulos ahora están dispuestos a morir por el mensaje del evangelio. Esto lo hizo el poder, el mensaje de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó a los muertos y transformó la vida de estos 12 hombres. Después transformó la vida de 70 hombres. Después transformó la vida de 120 hombres y mujeres. Después transformó la vida de 3000, después de 5000, después de millones y millones, hasta usted y hasta mí, que nos ha transformado hoy en el 2020. Y no le tenemos miedo a los virus, no le tenemos miedo a las pandemias, no le tenemos miedo a morir, porque sabemos que el morir es vivir en el poder de la resurrección. Ya no le tenemos miedo. Hay gente con pánico ahora de morir. Es que el mensaje, amigo, de la resurrección nos da esperanza, nos da vida y vida eterna. La evidencia de vidas transformadas es abrumadora y fidedigna.
El autor y el expositor Josh McDowell, después de invertir 700 horas estudiando la resurrección, él dijo lo siguiente, y abro comillas. Él dijo: he investigado sus bases y he llegado a la conclusión de que la resurrección de Cristo o es uno de los engaños más maliciosos y despiadados y crueles que jamás haya perpetrado un ser humano alguno, o es el hecho más asombroso de toda la historia. Hablemos de otra persona también transformada por la historia de la resurrección. Una de las personas a las que se le apareció Jesús después de la resurrección fue una mujer. Una mujer, se trata de María Magdalena. Ahora bien, Magdalena no era su apellido. Más bien representaba la nación de origen de esta mujer. Ella era originaria de la ciudad de Magdala, localizada a la orilla del mar de Galilea. Y en los evangelios la vemos con frecuencia acompañada de María, la madre de Jesús. Es más, vimos a María Magdalena seguir de cerca a Jesús. Ella lo vio en el juicio contra Pilato y ella vio a Jesús de cerca durante la golpiza que sufrió ante los soldados romanos Jesús. Y también María Magdalena estaba de cerca durante el ascenso al Gólgota por la vía dolorosa. Cuando casi todos los discípulos se dispersaron y abandonaron a Jesús, ella se mantuvo cerca. Nunca abandonó a su Señor y a su Dios. Es que no es mucho lo que sabemos de María Magdalena. Su encuentro inicial con Jesús se nos describe en apenas pocas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Versículo 1 y 2, encontramos esas pocas palabras donde dice que después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y lo acompañaban los 12. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de, escúchelo, espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. Amigos, mucho se ha especulado en el transcurso de los siglos acerca del trasfondo de esta mujer, pero lo único que sabemos con certeza es lo que nos dice este versículo. Era una mujer que había sido quejada de problemas en los cuales los espíritus malignos la oprimían y que de alguna manera encontró a Jesús y Jesús la sanó y Jesús la liberó de sus demonios. Amigos, su transformación fue tan radical que ella comenzó a viajar con Cristo y sus discípulos, predicando de pueblo en pueblo. María Magdalena fue su fiel y devota seguidora hasta el doloroso y amargo fin en la cruz del Calvario. Lo cierto es que aún después de la muerte del Señor, a María Magdalena se le encuentra siguiendo las huellas de Jesús. La Biblia dice que ella siguió a Jesús cuando José de Arimatea pidió el cuerpo de nuestro Señor y se lo llevó a ungirlo a la sepultura. Ella estaba ahí observando cómo lo ponían en la sepultura, en el sepulcro. María Magdalena y María, la madre de Jesús, fueron las únicas que estaban velando el cuerpo de Jesús. Sus ojos estaban llenas de lágrimas y su mente llena de confusión y preguntas. Es que nadie pensó que la historia del Salvador, del Mesías, del gran predicador y sanador iba a terminar así. Esto no tiene sentido alguno. Todo ha sucedido tan rápido. En 3 días sucedió todo esto. Ahora, ¿qué van a hacer? No pueden imaginar la vida sin Cristo. A María ahora la encontramos a los 3 días de la muerte de Jesús, todavía vestida de luto. Y la Biblia dice que el primer día de la semana, que era domingo, cuando todo estaba oscuro, ella se dirige al sepulcro y se dispone a ir a ungir el cuerpo.
Su dolor la abruma, pero su amor la motiva. Y en el camino, estas mujeres se preguntan, ¿quién les va a ayudar a quitar la piedra del sepulcro? Y al llegar, no salen de su asombro. Al observar que alguien ha corrido la piedra, ellas salen corriendo a contarle a los discípulos, pero ellos, estos hombres, no les creen a las mujeres. Es más, solo Pedro y Juan salen corriendo. Amigos, ellas fueron transformadas. María Magdalena fue transformada, los discípulos fueron transformados. Cientos de personas fueron transformados al ver el milagro de la resurrección. Es que estos 40 días, los cuales los discípulos estuvieron con Jesús resucitado corporalmente, pasaron muy rápido. Jesús pasó 40 días resucitado, pero pasaron muy rápido. En Lucas capítulo 24, del versículo 50 al 52, dice la escritura que después Jesús los llevó hasta Betania. Allí alzó las manos, los bendijo y sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Amigos, la vida de los discípulos a partir de este día nunca más sería igual. La piedra angular del mensaje del cristianismo ha sido desde el principio la resurrección de Jesús. En el artículo de la revista Newsweek, una revista secular, hablando de la Semana Mayor, hablando de la Semana Santa en años anteriores, la revista Newsweek dice lo siguiente: la credibilidad del cristianismo recae en la credibilidad de la resurrección de Cristo. Y tienen toda la razón. Ellos tienen toda la razón. La gente secular, la gente del mundo, la gente que no es de fe, tienen toda la razón. La credibilidad del cristianismo recae sobre la credibilidad de que Jesús se levantó de los muertos. Esto nos lleva al punto número 6 de hoy. ¿Qué fue lo que ocurrió el día de resurrección? En esa resurrección ocurrió nuestra esperanza. La resurrección es nuestra única esperanza. Ya lo hemos visto, amigos. En la salud no hay eterna esperanza. Los gobiernos del mundo no saben qué hacer con el coronavirus. No hay dinero que alcance. No hay millonario que no se contagie. No hay deportista, no hay famoso. La única esperanza nuestra se llama la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo en el verso 14 dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. La Biblia dice que si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es basura. Mejor cerremos esas transmisiones. Mejor no hablemos de esto. Cerremos la Biblia. Si Jesús no ha resucitado, no tenemos esperanza, dice la Escritura. Es más, avancemos más. En 1 Corintios 15, del versículo 17 al 19, dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es como, dígalo conmigo, ilusoria. Y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no tendríamos vida eterna. No podríamos orar y tener la certeza que Él nos escucha. No podríamos leer la Biblia y entenderla. No sentiríamos el poder del Espíritu Santo, su guía, su sabiduría, su ánimo, su esperanza. No la tendríamos. Amigos, es que Cristo tuvo que llevar nuestros pecados en esa cruz, pero también tuvo que demostrar que Él podía vencer la muerte. Y su resurrección es la garantía de su gran victoria. Primera de Corintios capítulo 15,
del 55 al 57. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da ¿qué cosa? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, la resurrección de Jesús es la garantía que usted y yo tenemos de la vida eterna. Para algunos que se han envuelto en la historia de hoy, durante esta transmisión, hoy podría ser el mejor día de toda tu vida. Hoy podría convertirse en el clímax de tu historia. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 11, dice la Escritura, que si confesares con tu boca, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, escúchelo, que Dios lo levantó de entre los muertos. Aquí está el mensaje de la resurrección. Si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás, ¿qué dice la Biblia? Dígalo conmigo, en su casa, en su hogar, serás salvo. Serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Nunca serás defraudado por el poder de la resurrección. Porque todo líder mundial, todo religioso están los huesos en su tumba, pero en Jerusalén la tumba está vacía. Quiero animarles a que entregues tu vida a Jesús. Hay un versículo que es el versículo para memorizar de esta semana, de esta serie, Hijo de Dios. Está en Romanos capítulo 8, versículo 11. Ese versículo dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Quiere decir ese verso de Romanos que el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos y que si yo le entrego mi vida a Jesús, el Espíritu Santo también puede levantar mi vida, puede levantar mi matrimonio, puede levantar a mis hijos, puede levantar mi salud, puede levantarme de mi depresión, de mi angustia, de mi soledad, de mi aislamiento, de mi tristeza, del virus, de la pandemia. Si yo le entrego mi vida a Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos puede levantar mi vida. Hoy es una gran oportunidad para que usted y yo le entreguemos de una vez por todas nuestra vida a Jesús. Lo que ha hecho esta pandemia mundial, lo que ha hecho esta enfermedad en el globo terráqueo, es que muchos de nosotros nos encontremos hoy viendo esta transmisión. Miles y miles de personas estamos conectados hoy y muchos le entregaremos nuestra vida a Jesús. Por fin reconoceremos que Él murió en una cruz, sí, pero que Él resucitó al tercer día y que si yo confieso con mi boca, si yo creo en mi corazón, voy a ser salvo. ¿Quieres la vida eterna que Jesús ofrece? No tienes que hacer nada. Ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Necesitas solamente fe en su sangre que limpia, que lava de toda maldad. Yo quiero animarte a que puedas entregarle tu vida a Jesús. Yo lo hice un día, no me arrepiento de eso. Él me ha vivificado, me ha dado vida eterna, es novedad de vida. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo intentas? ¿Has intentado las drogas? ¿Has intentado llenar tu corazón con el dinero? ¿Has intentado con una profesión, con títulos, con sexo, con amigos? ¿Qué más vas a intentar? Nada le llena a uno el corazón, solo Cristo Jesús. Yo quiero invitarle a que si tiene la libertad, ahí donde usted está en esa transmisión, de inclinar su cabeza, de cerrar sus ojos y decir conmigo: Señor Jesús, en este día yo te reconozco como Dios.
Señor Jesús, en este día yo quiero confesar con mi boca que Jesús es el Señor. Quiero confesar que Él resucitó entre los muertos. Quiero creer con mi corazón que Jesús es Dios. Yo quiero hoy, Dios, que me perdones de mi pecado. Me arrepiento de mis pecados. Hazme vivir una nueva vida, Señor. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Necesito salvación. Necesito vida eterna y la recibo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Vuélvanme a ver, por favor, ahí en su lugar donde usted está viendo esa transmisión. Si usted hoy está tomando decisiones, por favor escríbanos un mensaje por ahí, por redes sociales o un mensaje privado. Queremos contarle qué es lo que sigue después de que recibes a Jesús. Queremos que seas un discípulo o una discípula de Jesús y puedas seguir caminando y creciendo en esta vida que Jesús prometió, porque Jesús ha resucitado. ¿Qué tal si ahora todos juntos terminamos ese tiempo alabando a nuestro Dios que venció a la muerte con poder? Alabando a Jesús, porque Él vive. Él está vivo. Alabémoslo con esta alabanza. Nos vemos el próximo fin de semana aquí en Vida Abundante Virtual. Alabemos a Jesús porque ha resucitado. Brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive.
Cristo. La